Imaginemos por un momento, solo por un momento, que la vida es como una inmensa obra de teatro. Y a lo largo de los años nos vamos poniendo este vestuario espectacular, ¿no? El traje del ejecutivo exitoso o la bata del profesional impecable. Claro, o el uniforme del líder que nunca se equivoca. Exacto. O la máscara de la madre perfecta. Y la obra, pues, parece ir de maravilla. Las críticas son excelentes, todo mundo aplaude. Pero, y aquí viene la pregunta aterradora para quienes nos escuchan hoy. ¿Qué pasaría si de repente se apagan las luces del teatro, cae el telón y una voz ordena entregar absolutamente todos los vestuarios? Uf, qué fuerte imagen. O sea, entregar los títulos, las cuentas bancarias, la reputación. Si hoy mismo se perdiera el trabajo y el aplauso de todos, ¿quién quedaría siendo uno verdaderamente bajo esas luces de emergencia? Bueno, esa imagen que pintas es la definición gráfica de una crisis existencial absoluta. Tal cual. Porque cuando el personaje desaparece así por la fuerza, lo único que queda es el actor desnudo temblando en el escenario. Sí, totalmente vulnerable. Y el gran dilema es que el ser humano vive décadas tratando de llenar vacíos gigantescos de identidad, usando precisamente esas etiquetas temporales. Construimos nuestro valor sobre adjetivos que el mundo nos impone, o peor, que nos autoimponemos para sobrevivir, desde el entorno familiar hasta el académico. Claro, que te dice quién se supone que debes ser para merecer un plato en la mesa, ¿no? O para valer algo en un trimestre laboral. Exactamente. Y cuando ese nivel de producción cae, pues la identidad se desmorona por completo. Por eso la misión, me doy en esta exploración a fondo, es monumental. Vamos a guiar a toda nuestra comunidad en un proceso definitivo de despojo. Vamos a arrancar esas etiquetas humanas que tanto pesan para abrazar de verdad nuestra naturaleza como hijos de Dios. Así es. Anclar la identidad en la palabra. Y no en los logros o errores, usando enseñanzas súper profundas de Andrés Spiker, Itiel Arroyo, Andrés Corson y Gloriana Montero. Así que, para empezar a romper esquemas, les pedimos a todos los que están conectados que dejen en los comentarios una sola palabra, una etiqueta que el mundo usó para definirlos en el pasado. Sí, etiquetas como fracasado o el rebelde. Ajá, o el insuficiente, déjenla ahí porque hoy deciden entregarla para siempre. Prepárense, porque en esta exploración vamos a romper esas etiquetas de una vez por todas. Es que es un ejercicio de liberación sumamente necesario. Digo, estamos hablando de desarmar estructuras de pensamiento que llevan años operando en el subconsciente de las personas. Totalmente. Y bueno, vamos a desempacar esto desde la raíz, analizando el concepto del origen con una historia que plantea Andrés Spiker, la vida de David. Lo que resalta aquí es el contraste brutal entre su linaje biológico y su unción. Claro, porque David era hijo de Isaí. Y Isaí significa literalmente próspero o rico. O sea, hablamos de una familia con estatus. Pero cuando el profeta Samuel llega buscando al próximo rey, Isaí organiza un desfile con todos sus hijos mayores y de manera inexplicable deja a David olvidado en el campo. Lo deja con las ovejas. Sí. Lo trató como a un sirviente al que ni siquiera se le invita a la mesa cuando hay visitas importantes. Es impresionante lo que dice sobre David porque a veces nos sentimos exactamente como él, ¿no? Ignorados por los hombres, pero elegidos por Dios. Es que esa exclusión revela una herida psicológica profundísima, porque la identidad, en el plano terrenal, suele forjarse a través de la mirada de los padres. Ese es el Isaí de nuestra historia. Nuestra familia o entorno. Exacto. El entorno de origen, que a veces nos ignora o nos pone etiquetas de insuficiencia. Pero la clave teológica que menciona Spiker es que la identidad real no depende del entorno en el que se nace. David sabía que era el hijo ignorado, pero jamás permitió que la ceguera de su padre definiera su techo. Y la unción rompe eso. Sí, la unción divina rompe la limitación del origen terrenal, porque la adopción espiritual nos injerta en un linaje muy superior al biológico. Espera, quiero ser abogada del diablo un segundo y desafiar un poco ese concepto. Porque, suena muy bonito en la teoría,
pero en la práctica es un terreno súper minado. A ver, cuéntame. Spiker menciona que David honró a su padre e incluso lo protegió años después. Pero en la vida real, ¿cómo se mira una figura de autoridad que te trató como sirviente o te llenó de inseguridades y se le dice te honro, sin tragarte sus etiquetas tóxicas? Entiendo perfecto el punto. O sea, no es contradictorio pedirle a alguien que perdone a su Isaí, pero rechace todo lo que le enseñó sobre sí mismo. No, fíjate que no es contradictorio cuando entendemos la gran diferencia entre honrar la biología y comprar la narrativa. Honrar el origen significa soltar el resentimiento, elegir perdonar la deuda emocional para no vivir envenenados. Ok, soltar la deuda. Pero perdonarnos significa aceptar el diagnóstico que esa persona hizo de nosotros. El cambio radical ocurre cuando, y esto es clave, se cambia de proveedor de identidad. Pensemos en el Salmo 23. Que lo escribe súper joven. Exacto. Probablemente todavía oliendo a oveja ahí en el campo. Y su declaración es, «El Señor es mi pastor, nada me faltará». No dijo, «Isaí es mi padre, él proveerá para mi autoestima». David despidió a su padre de ese cargo y contrató a Dios para el puesto. Wow, despidió a su padre del cargo de ser la fuente de su validación. Ese cambio de proveedor lo altera todo. Pero eso nos lleva a un nuevo puente lógico. Si dejamos de buscar que nuestro entorno nos defina, ¿cómo sabemos qué es lo que dice este nuevo proveedor sobre nosotros? Ahí es donde entra el material buenísimo de Itiel Arroyo. El pilar de la salud mental de Jesús en toda su vida. Hay que analizar el contexto. Jesús tiene 30 años. Está a punto de iniciar su ministerio. Y no ha hecho nada público todavía. Exacto. No ha multiplicado los panes, no ha caminado sobre el agua, nada. Desde la perspectiva de la productividad humana o los currículos, Jesús aún no ha hecho absolutamente nada para merecer un premio. Y sin embargo, los cielos se abren. Los cielos se abren y la voz del Padre declara frente a todos, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y me parece súper fuerte que esas palabras, recibidas en el anonimato total antes de cualquier éxito público, fueron la armadura que lo sostuvo frente a todo. Frente al rechazo, las críticas de los fariseos, la cruz. Porque el principio es innegociable. La verdadera identidad solo se revela bajo la mirada del Padre. Arroyo argumenta que el título más poderoso en el universo no es apóstol o gran empresario. Ni madre perfecta. El título que hace retroceder a las tinieblas es simplemente el de hijo. Mientras busquemos saciar la sed de identidad persiguiendo la aprobación humana, siempre va a haber un vacío. Es que la validación humana es como beber agua salada. O sea, mientras más tomas, más sed te da. Tal cual. Y hay una analogía que me encanta y que ilustra esto a la perfección. Pensemos en un monarca, ¿no? El rey más poderoso, rodeado de generales de 5 estrellas y consejeros brillantes. Ninguno de esos altos rangos se atrevería a abrir la puerta de la habitación del rey a las 5 de la mañana sin avisar. Bueno, los arrestan inmediatamente. Obvio. Pero, ¿quién es la única persona en todo el reino que puede empujar esa puerta a las 5 de la mañana, despertar al rey y pedirle un vaso de agua? Solo un hijo. Solo un hijo, porque la relación siempre supera la función. Pero aquí hay un problema. Descubrir que somos hijos con ese acceso crea una crisis enorme en nuestro entorno. ¿Qué pasa cuando el jefe o la familia intentan forzarnos a encajar en un molde? Ese es el peligro de la uniformidad, y Andrés Corzon lo disecciona magistralmente a través de la dinámica entre Jacob, Esaú y su madre, Rebeca. Uf, historia intensa. Es la anatomía de un robo de identidad, literal. Tienes a 2 mellizos opuestos. Esaú es rudo, cazador, el favorito de papá. Jacob es tranquilo, reflexivo. Y luego está Rebeca. ¿La figura de autoridad controladora? La micromanager, exacto, que decide intervenir para que su hijo favorito obtenga la bendición sin importar el costo. Es que Rebeca es como el equivalente moderno de ese líder corporativo o de ese padre de familia que te dice, si quieres ser valorado aquí, tienes que vestirte de Esaú. Tienes que ser agresivo, producir así y asá. Y Corzon explica cómo Rebeca literal y metafóricamente viste a Jacob con la ropa de su hermano. Le pone pieles de animal en los brazos para engañar al padre ciego. Este es el retrato del agotamiento humano. Personas fingiendo ser quienes no son. Fingiendo una voz que no tienen, adoptando actitudes ajenas solo para arrancar una miga de aceptación.
y el costo de esa identidad robada es altísimo. Jacob no lo soporta y tiene que huir. Y en esa huida termina trabajando para su tío Labán, que es otro personaje tremendo. O sea, ¿qué representa Labán en todo este proceso de maduración? Labán es el espejo oscuro de nuestras propias fallas. Es ese ambiente de opresión que Dios a veces permite. Es el jefe explotador, la figura engañosa. Corson sugiere que Jacob necesitaba convivir con un estafador peor que él para reaccionar. Para decir, ya no quiero ser esto. Exacto. A veces necesitas la presión de un Labán para que busques desesperadamente tu diseño original. Y esa búsqueda desesperada llega a su clímax en el vado de Jaboc, ¿no? Cuando Jacob pelea toda la noche con el ángel. Pero quiero que traduzcamos esto, porque suena como una película épica antigua. Aterricémoslo. Psicológicamente esto es tocar fondo. Es estar a las 3 de la mañana en la sala de tu casa con un ataque de pánico, agotado de fingir frente a tus socios y dándote cuenta de que toda tu vida ha sido una actuación. Es una analogía súper precisa. Jacob está acorralado. Su hermano viene a matarlo, no puede volver con Labán, se quedó sin máscaras. Y en ese quiebre, Dios no le da palmaditas en la espalda. Deja que peleen. Pelean hasta el amanecer y Dios le disloca la cadera. Ese toque es la destrucción de su autosuficiencia. Y ahí, en medio de la rendición, Dios le cambia el nombre a Israel. Dios defiende nuestro diseño único cuando soltamos el disfraz. Bueno, hasta aquí la teoría es abrumadora. Pero, y aquí viene la gran pregunta, ¿cómo sobrevive este concepto a la vida real? Porque descubrir tu identidad a las 3 de la mañana es hermoso, pero a las 8 de la mañana del lunes tienes que enfrentarte al jefe y pagar cuentas. Sí, la vida real no espera. ¿Cómo se ve esto en la práctica diaria? Para bajar esto al asfalto, Gloriana Montero nos entrega herramientas vitales basadas en el capítulo 1 de Efesios. Hay 3 verdades legales. Somos redimidos, sellados y coherederos. A ver, expliquemos eso sin lenguaje religioso. Claro, redimido significa que alguien entró al mercado de esclavos, pagó el precio máximo por nosotros y nos sacó de la vitrina. Ya no estamos en venta para que la ansiedad nos compre. ¡Wow! Y el concepto de ser coheredero lo cambia todo, digo, mentalmente. Operar como coheredero es como tener acceso legal a los fondos de un multimillonario. Totalmente. Si sabes que la bóveda del banco está a tu nombre, dejas de entrar en pánico por perder una moneda de 5 centavos en la calle. Y en la vida, esa moneda es la crítica de un familiar. Ya no te quiebra. Y a eso súmale el estar sellados. Montero explica que en el mundo antiguo, cuando un rey compraba madera costosa, la marcaba a fuego con su emblema. Ese sello gritaba a todos, no toquen esto, ya tiene dueño. El Espíritu Santo es ese sello. Exacto, es una marca que le dice a la depresión y al miedo, aléjense, esta mente ya tiene dueño. Y Gloriana ilustra esto con una anécdota súper cotidiana de una niña en un muro de escalar. La niña estaba a la mitad, súper alto, miró hacia abajo y el terror la paralizó. El instinto humano ahí es escuchar la voz que dice, rinde. Claro, no sirves, te vas a caer. Pero la niña, en lugar de aceptar esa etiqueta, empezó a declarar llorando pero firme, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y con cada declaración avanzaba un paso más hasta la cima. Es un ejemplo perfecto de la mecánica verbal de la identidad. Declarar nuestra herencia no es motivación barata, es presentar un argumento legal frente al pánico. Es silenciar las mentiras usando la verdad. Porque las palabras que pronuncias en crisis determinan si vas a operar desde la orfandad o como un hijo. Ahora, quiero detenerme en este punto porque aquí está el desafío más grande de esta exploración, el cambio de mentalidad del hacer al ser. Y vuelvo a ser la de abogada del diablo. Adelante. Vivimos en una sociedad hipercapitalista, de métricas, de likes. Nuestro cerebro está cableado para ganar el sustento. Nos enseñan que si no produces, no vales. ¿Por qué peleamos tanto contra una identidad basada en la gracia? Peleamos porque el ego humano prefiere el control. Si nuestro valor depende de lo que hacemos, sentimos que podemos manipular las situaciones forzándonos más. Aunque nos destruya. Giro que propone el Evangelio exige que dejemos de trabajar para conseguir amor y empecemos a trabajar porque ya somos amados. Es como la diferencia entre correr un maratón muriéndote de hambre persiguiendo un sándwich que cuelga frente a ti, versus correr el maratón después de un banquete solo por el gozo de correr. Operar desde la saciedad, tal cual. Si esquematizamos este viaje de sanidad, vemos 3 fases.
La fase 1 es la confusión de identidad. Cargar las maletas de Isaí o Rebeca. Todo por inercia o miedo. La fase 2 es la colisión, el encuentro con la verdad, como en el río Jaboc, donde la palabra destruye la mentira de que estamos solos. Y la fase 3 es el establecimiento. Vivir de adentro hacia afuera. Vivir arraigados en el descanso de ser hijos. Para anclar a quienes nos escuchan en esta tercera fase, queremos proponerles un ejercicio táctico para la semana, algo súper concreto. En los próximos días, cada vez que alguien critique duramente su trabajo, o por el contrario, cada vez que los alaben en exceso y el ego intenta inflarse. ¿Hagan una pausa? Ajá, respiren y repitan internamente. Mi identidad está anclada en Cristo, no en esta opinión. Es crear un escudo psicológico. Es un ejercicio de discernimiento continuo. Al desvincular nuestro valor de la opinión del mercado o del jefe, le cortamos los cables a la bomba. Se desactiva la crítica destructiva y la adulación tóxica. Y llegando al clímax de esta jornada, les aseguramos que si se apropian de esto, al mirarse al espejo mañana, ya no verán a alguien roto buscando migajas. Verán a alguien profundamente amado por el Creador. Esta identidad es el ancla para vencer cualquier ansiedad. Y bueno, antes de entrar a ese momento definitivo de oración, le pedimos a la comunidad que se suscriba, que comparta esta exploración a fondo con alguien que sigue complaciendo a un Isaí y déjenos su amén en los comentarios. Porque esta es una batalla espiritual y necesitamos sellar esta convicción. Vamos a orar. Señor, en este momento me dirijo a ti, elevando a cada persona que nos escucha. Amén, Señor. Me levanto con autoridad espiritual para romper y anular toda palabra de maldición, toda etiqueta de fracaso o rechazo pronunciada sobre sus vidas. Cortamos las palabras impuestas por padres lastimados o figuras de autoridad. Que se rompan ahora, Padre. Todo molde de uniformidad religiosa que ha estado asfixiando el diseño único que tú creaste, hoy queda invalidado en el nombre de Jesús. Oro para que el Espíritu Santo invada sus espacios. Sí, llénalos con tu paz. Que toda orfandad y estrés crónico se disuelva. Que reciban la promesa de Romanos 8:15. Que no reciban nunca más un espíritu de esclavitud o terror a las opiniones ajenas. Así es. Sino que reciban el espíritu de adopción para clamar con seguridad, Abba Padre. Sella, Espíritu de Dios, esta nueva identidad. Pon tu sello de fuego. Séllalo en sus corazones. Declaro que son libres de mendigar aplausos, que sus ojos sean iluminados para conocer la riqueza de su herencia en Cristo, que caminen con la dignidad de saber que la sangre del Rey corre por sus venas, libres y sin disfraces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volviendo a la imagen del teatro oscuro del principio, si hoy nos despojaran de los títulos y la reputación, ya sabemos que no queda el vacío. Queda la identidad inamovible de un hijo del Rey Supremo. Y eso nos deja con una última reflexión, para que cada persona la mastique esta semana. A ver, Si el creador de las galaxias ya nos entregó a su propio Hijo y nos hizo coherederos legales de toda su riqueza, ¿por qué seguimos mendigando validación en las mesas del mundo, conformándonos con recoger sobras, como si aún fuéramos huérfanos espirituales?